La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. En el capítulo de hoy de Diálogos Universitarios vamos a tratar sobre este nuevo libro, Ensayos en Caída Libre, cuyo autor es Leonardo Valencia, docente de nuestra Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, quien nos acompaña y ha atendido nuestra invitación acá a las cabinas de Voz Andina Internacional. Una recopilación de ensayos, entiendo, pero van más allá de eso. En la portada del libro, precisamente, hay un ave en caída libre, ¿no?, hacia el océano. Las aves lo hacen para pescar. Esa caída libre de Leonardo Valencia, ¿para qué lo hace? En definitiva, te estoy solicitando un contexto de qué se trata este nuevo libro de autoría tuya, Leonardo. Bienvenido. Gracias, Ramiro. Un gusto nuevamente estar aquí contigo. Sí, mira, lo de ensayos en caída libre en realidad tiene que ver con lo que significa la palabra ensayo. O sea, un ensayo en términos de escritura, de literatura, no es un tratado. O sea, no busca ser un libro conclusivo, un libro que pretende marcar pues, lo que significa pues, un tratado, una conclusión casi dogmática, por decirlo así, ¿no? El ensayo en realidad es una especie como de paseo. Y el ensayo en realidad lo que hace es invitar al lector a acompañar a un acercamiento sobre determinados temas, sobre determinadas obras, sobre determinadas problemáticas que yo trato en el libro, ¿no? Y en este caso, la invitación es para lanzarse en caída libre acompañado. Tú has visto, y eso lo menciono en el prólogo del libro, cuando alguien quiere lanzarse desde un paracaídas, obviamente no lo hace, no se pone un paracaídas y se lanza. Necesita tener un guía, ¿no?, que lo ata a un arnés y lo sostiene para que se lance, ¿no? Porque claro, de pronto no se le abre el paraguas, se pone nervioso, a veces se desvanecen ciertas personas cuando se lanzan por primera vez. Entonces es necesaria esa compañía. Y esto es un trabajo de dos, es decir, del autor y del lector. Entonces la idea es justamente lanzarse para, en este caso la imagen, el diseñador de la portada pues puso la imagen de esta ave, ¿no? A mí me hubiera gustado más la imagen del paracaídas, ¿no? Y la idea es un poco, ¿qué cosa? Lanzarse a ver paisajes desde una perspectiva especial. Desde una perspectiva... ¿Cuál es esa perspectiva? Bueno, yo creo que es la perspectiva, el ensayo transmite sobre todo una visión muy personal, el acercamiento. En esta recopilación de ensayos hay una serie de acercamientos a temas sobre todo de literatura, sobre todo de novela, sobre todo de arte literario, ¿no? Es decir, grandes libros, desde clásicos, hay un ensayo sobre Dante, sobre Stendhal, hay un ensayo sobre Borges y la novela, pero también hay un acercamiento a autores contemporáneos nuestros, ecuatorianos, ¿no? Como Lupe Rumazo, como Solange Rodríguez Pape, como Sandra Araya, es decir, y otros autores latinoamericanos, ¿no? Es decir, son paseos donde, como digo, yo me lanzo con el lector y le pido confianza al lector de que lo voy a llevar a ver paisajes desde una perspectiva, ¿no? Y esa es un poco la cosecha que yo quisiera lograr, esa invitación a ver determinados paisajes de la literatura y la cultura que están hablando sobre las problemáticas de nuestro tiempo, ¿no? ¿Y esta cosecha es en un lapso determinado o desde cuándo empezaste a hacer ensayos? Sí, aquí está muy vinculado también un poco a mi trabajo en la prensa, ¿no? Yo empiezo a publicar artículos desde muy joven, a los 18 años, que empecé a colaborar en El Telégrafo. Entonces este libro lo que hace es recopilar, por una parte, una selección de artículos míos que han salido en prensa ecuatoriana, internacional, en España, en Colombia, en México, en varios países, junto con una serie de textos un poco más largos que son conferencias que he dado en distintas ciudades.
conferencias que giran en torno a la literatura latinoamericana, a la literatura ecuatoriana. Por ejemplo, nosotros en el año, fue el 2019, viajó una delegación de la Universidad Andina a la Universidad de Ottawa, en Canadá. Entonces hubo varios ponentes, una de esas ponencias era la mía sobre narrativa latinoamericana, sobre narrativa ecuatoriana, perdón, que se titula Narrar el Mundo. Entonces ese texto, esa conferencia está ahí. O sea, hay varias conferencias y una a la que le tengo particular cariño porque de alguna manera me llevó al título del libro, es la que cierra el libro, que se llama En Caída Libre, que fue la conferencia inaugural de la maestría en literatura y escritura creativa que yo coordino aquí en la universidad. Cuando arrancamos esa maestría, a comienzos del 2020, que iba a ser presencial, pero la pandemia hizo que fuera virtual, pues yo di esa conferencia como bienvenida a los estudiantes de esta maestría, ¿no? Entonces, como ves, es una amalgama de textos. Hay, por supuesto, textos inéditos también, ¿no? Entonces, hay un largo ensayo inédito. Entonces, es una amalgama de textos que, como te digo, es una invitación a un paseo amable, no exento de rigor, por supuesto, pero sin tener la pretensión, y eso nuevamente remarco la idea del ensayo, sin tener la pretensión de hacer un texto académico, o sea, de un tratado. No se trata de eso, ¿no? Ahora, gran imaginación, ¿no? Tienes una mente incansable, diría yo, ¿no? En cuanto a los textos, a las palabras. Estos son algunos de los títulos que tienen los ensayos. Tanto con tan poco, es uno de ellos, El que posterga la lectura. Estoy leyendo en orden el índice, algunos de los que están allí. Notas para volver a un país futuro. Pequeño tratado sobre cómo salir de una lata de sardinas. Narrar el mundo. Temblor al borde de la página, y etcétera. Todos te enganchan a leerlo, ¿no? ¿Y de dónde sacas tú toda esta combinación, imaginación, y que se refleja ahora en el libro, ¿no? Bueno, yo espero que se cumpla lo que tú dices, que inviten a leerlo. Bueno, la idea es esa, ¿no? Mira, justamente aquí viene yo creo que es el tema importante, ¿no? En este sentido, es un trabajo literario. Es decir, el ensayo no es solamente informar de algo o analizar algo. Yo creo que el ensayo literario, esto es un ensayo literario, lo que busca es un ensayo literario escrito por alguien que escribe novelas, por alguien que escribe cuentos, ¿no? Entonces, que trabaja la prosa. Entonces, no puedo descuidar yo eso de ahí. O sea, tiene que invitar a la lectura, y eso se hace a través de un manejo del estilo, o sea, el tratar de coger una idea central y darle un matiz que tenga un cierto carácter, una cierta personalidad. Por ejemplo, tú mencionaste uno de los que abre el libro que me gustaba precisamente para que empezara, que se titula Tanto con tan poco. Entonces hay un juego fonético ahí, ¿no? Entonces, pero el tanto con tan poco tiene que ver, y yo estoy aludiendo al hecho de que hablo sobre las novelas, y hablo sobre ese tipo de novelas muy particulares, donde parece que se cuenta muy poco, pero en realidad se está dando mucho. Se está dando tanto. Y a veces, si tú te das cuenta, hay grandes novelas donde a veces la anécdota que se está contando es como muy mínima, muy sencilla, y sin embargo son libros que sobreviven siglos. Mira, sin ir tan lejos, El Quijote, ¿no? O sea, es un individuo que en realidad cuenta tan poco, entre comillas, en el sentido que es un individuo que sufre un trastorno mental. El personaje está loco y decide lanzarse al campo para ayudar a la gente, y genera un montón de problemas, ¿no? Entonces, como ves, es una anécdota mínima, no es una idea, no es una novela de un complot internacional, de una secta, no, es una novela muy sencilla, pero eso precisamente, con ese tan poco, se da tanto. Y eso es parte de la muestra del talento de un escritor como él, o como otros más, ¿no? Es decir, si tú coges una novela, un gran clásico como Madame Bovary de Flaubert, Madame Bovary es una mujer de provincias, que es una gran lectora y que se siente insatisfecha de su vida. Como ves, no es un tema épico, no es un tema de una guerra entre dos países, una guerra entre mundos, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero eso justamente te muestra que puede darse mucho, ¿no? Claro, además se siente, no lo he leído completamente, lo hemos hojeado este libro, pero se siente que atrás hay una gran investigación también, ¿no? Bueno, yo creo que hay, más que una investigación de corte académico, hay la pasión de la lectura. Una mente abierta. Es la pasión, sí, la pasión de la lectura, porque yo creo que cuando abrimos un libro, y yo espero que pase eso con los lectores de este libro, uno está dispuesto a escuchar al otro, y eso hace uno como ensayista. Cuando yo hablo sobre libros o autores, yo guardo silencio para escuchar. O sea, y eso es lo hermoso, porque uno dice leer, uno lee, no, uno escucha.
O sea, hay un estado íntimo de disposición a recibir, a escuchar, a observar, a hacer silencio a uno mismo. Es una especie como de liturgia laica, si lo vemos de alguna manera. Entonces el acto de la lectura, que es un acto que para el lector, el que vive la experiencia de la lectura, lo conoce. O sea, ese placer enorme de escuchar, de aprender, ¿no? Entonces, y de alguna manera eso es lo que yo he querido hacer. O sea, esa capacidad para olvidarse de uno mismo, para después recuperarse de mejor manera, es decir, uno aprender a modular la manera de ver el mundo. Eso es lo que nos da los libros, lo que esa riqueza, ¿no? Y claro, eso hay que saber hacerlo de manera, al menos los libros que yo he entrado y que me han acogido, ¿no? Son libros que se han preocupado por hacerlo de una manera amena, de una manera lúcida, de una manera no colocándome barreras, sino más bien dándome la mano para llegar a escenarios sí efectivamente complicados, complejos, densos, pero con una buena guía. Y entonces, y eso es lo que de alguna manera he podido yo compartir, ¿no? Y que espero que el lector también tenga esa misma sensación, ¿no? Creo que va a resultar así. Estamos aquí en Diálogos Universitarios con Leonardo Valencia, escritor, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, hablando sobre su último libro que en los primeros días de abril sale ya a circulación. En el sitio Rocinante, en la publicación Rocinante, Juan Carlos Arteaga, y subrayo algunas frases que tiene sobre tu libro, dice que se descubrirán en el mismo, en los ensayos en caída libre, reveladoras observaciones, un pensamiento. Revela los secretos del oficio narrativo y hay agudeza de reflexiones por la cantidad de datos asimilados dentro de una investigación seria, por su prosa fluida, pero sobre todo por la potencia de sus ideas renovadoras, dice Juan Carlos Arteaga. ¿Qué opinas de esta visión que tiene sobre ti también escritor? Bueno, yo agradezco la lectura. Juan Carlos Arteaga es un ensayista, editor ecuatoriano, muy lúcido, y le agradezco sus palabras. Él habla sobre mis trabajos ensayísticos. Sí, yo creo que es un reto. Creo que uno cuando escribe trata de dar lo mejor. Quizás uno tiene muy claro del todo qué es lo que está aportando, ¿no? Son los lectores los que completan ese trabajo, ¿no? Y son los lectores los que detectan, porque yo a veces puedo creer que estoy compartiendo algo, pero a veces como la escritura y el lenguaje es tan rico, está tan cargado de cosas y es anterior a nosotros mismos, entonces nosotros somos como canales para también transmitir cosas de las cuales a veces no nos damos cuenta del todo. O sea, para mí, por ejemplo, es muy importante que salga publicado un libro para yo también entender qué es lo que quise decir. Y sobre todo cuando me llegan las lecturas, cuando me llegan tus comentarios, cuando me llegan los diálogos, también me doy cuenta que hubo alguna cosa más que quise decir y que yo no era del todo consciente. Entonces, y eso es hermoso, esa es la experiencia de la lectura, porque uno no escribe libros para soltar los libros y que los demás lo asimilen y uno lo olvida. No, fíjate tú que Hemingway tenía una frase, el gran escritor norteamericano, él decía que para él los libros era como un león muerto, lo cazó y es como un león muerto. Y yo siempre he dicho que no estoy de acuerdo con esa idea. Yo creo que no son leones muertos, más bien son leones agazapados. Entonces, que están esperando a que llegue el lector y se le lanzan encima, y ahí se produce ese diálogo, es una metáfora, ¿no? Entonces, no, yo no creo que sean leones muertos. Los libros viajan y regresan a nosotros los autores compartiéndonos esas lecturas y esos descubrimientos y esas miradas particulares de cada lector. Para mí esa es una experiencia decisiva, ¿no? Es decir, porque cada lector se fija en un aspecto, uno se fija en uno, otro se fija en otro, y a veces ocurre, Ramiro, una cosa paradójica que es hermosa porque es parte de la naturaleza humana, es que de pronto dos lectores te pueden decir algo completamente contrario sobre el mismo tema. Y eso realmente es fascinante, ¿no? Uno no sabe para quién trabaja. Totalmente atractivo. Ahora, ¿quiénes han concurrido para la posibilidad de publicar este libro, para editarlo, para sacarlo a luz? Bueno, este es un hermoso trabajo que ha sido el resultado de una coedición de las que realiza la Universidad Andina. En este caso, la coedición se realizó con la editorial que publica habitualmente mis libros, mis novelas, que es el Grupo Planeta. El Grupo Planeta tiene un sello que es el sello Ariel, que es un sello de origen español que se ha dedicado exclusivamente al tema del ensayo.
tiene una larga trayectoria Ariel como colección editorial de ensayo, y entonces se ha producido esta coedición. Y es muy interesante porque forma parte del trabajo y la proyección de la universidad, en el sentido de hacer coediciones con editoriales de gran difusión. Este libro está impreso en Colombia, tiene una gran difusión física en las librerías colombianas. Ahora mismo están la gran mayoría de librerías colombianas, en Ecuador están las librerías, pero además tienen, gracias a la plataforma editorial de Planeta a nivel mundial, pues está en las plataformas de libros digitales de un montón de países, o sea, de España, de México, inclusive del medio anglosajón. Entonces el libro se puede adquirir tanto en las librerías de Colombia como Ecuador físicamente, pero sobre todo para el lector de cualquier parte del mundo, Ramiro, pues puede adquirirlo por ebook. Qué bien, y que haya mucho éxito en eso. Es decir, nos estás diciendo que ya está en las principales librerías del país, Sí, y sí, por supuesto en la librería está. de la Andina, ¿no? Sí, ya está el libro en distribución, sí. Bueno, vamos finalizando y quisiera que formularas para nuestra audiencia, lo has hecho de alguna manera ya, pero sí hace falta un pensamiento, una reflexión, una invitación para que acudan a este nuevo libro, ¿no? Sí, bueno, yo primero quiero invitarlos a la presentación. Yo creo que vamos a hacer una presentación interesante, porque en realidad no va a ser una presentación convencional, vamos a hacer un conversatorio. Va a participar el rector de nuestra universidad, César Montaño, va a participar Fernando Balseca, que es un escritor académico, director del área de letras, va a participar un periodista muy destacado ecuatoriano, Roberto Aguilar, un gran cronista político, pero además es un gran lector de literatura. Y un poco lo he sacado de sus cuarteles de invierno a Roberto para que venga a hablar sobre su afición literaria. Y también va a participar otra periodista destacada, alumna de la maestría de literatura, que ya acaba de egresar, que es Gabriela Verdesoto. Entonces vamos a hacer como te das cuenta, es una mesa de diálogo en torno al libro, porque yo creo que de alguna manera todos nosotros creemos en el hecho de que es importante la literatura para mejorar nuestra relación con el lenguaje, con nuestra sociedad, con el mundo entero. La literatura siempre es la gran oportunidad de poder realizar grandes viajes, Ramiro, grandes viajes a otras culturas, a otros tiempos, a otras tradiciones, ¿no? Y obviamente a la nuestra también, pero abriendo siempre esta idea del diálogo. La literatura siempre es una forma del diálogo, como lo estamos haciendo ahora, a través del lenguaje, pero a través de un lenguaje escrito que detiene un poco las cosas para que las veamos un poco con más de calma, para que las veamos con una cierta serenidad y para que perduren. Y esa es la intención de la literatura. Y los ensayos lo que hacen es acercarnos a este diálogo con los libros, con la literatura, siempre de una manera abierta, apostando no por que el individuo que escriba desaparezca, sino para que el individuo que está escribiendo también revele sus debilidades, sus sensibilidades, sus fortalezas, en el caso de tenerlas, y que eso permita ver que no es una operación fría. No es una operación de únicamente hablar sobre qué dice tal libro, tal problemática cultural, sino mostrar lo que ha significado para un individuo en un tiempo concreto y en un lugar concreto, ¿no? La fecha, hora y local del lanzamiento. Sí, esto va a ser el miércoles 5 de abril, el conversatorio, el miércoles 5 de abril en la Universidad Andina, en el Salón Olmedo, a las 18:30. ¿Es abierto? ¿Puede venir Es abierto, público? Están invitados ¿no? Todo el público. No es necesario, pueden venir directamente, así que los esperamos, será un gusto pues participar en este diálogo y al final tendremos un brindis. Muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, compartimos esta invitación formulada aquí en Voz Andina Internacional a propósito de este nuevo libro, Los ensayos en caída libre, de Leonardo Valencia, quien nos ha acompañado en esta edición de Diálogos Universitarios. Será hasta una próxima oportunidad. Seguro, Ramiro. Gracias amigos por su atención. Hasta pronto. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.